en cada examen que nosotros hagamos, tenemos que explicarle al paciente qué es lo que se va a hacer y para qué se va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante, ¿no? En cuanto a la estructura, ¿cómo es la estructura de la historia clínica, ¿no? La anamnesis. En la anamnesis, ¿qué vamos a ver? En la anamnesis vamos a tener los datos, pues, personales, ¿no? Los datos personales. Vamos a tener el motivo de la consulta o internación del paciente, ¿no? ¿Por qué viene el paciente a la consulta? ¿Por qué se internó el paciente en determinado servicio, ¿no? Vamos a tener una evaluación de la enfermedad actual, ¿no? Y sus antecedentes, ¿no? Y sus antecedentes. Todo esto en la anamnesis, ¿no? En los antecedentes personales, ¿qué vamos a averiguar, no? Los antecedentes fisiológicos, los antecedentes patológicos, los antecedentes del, miedo, del medio donde el paciente habita, ¿no? Los hábitos del paciente, ¿no? Y por último, pues los antecedentes hereditarios y familiares, que nos van a ayudar a ayudar a llegar a un diagnóstico, a una sospecha diagnóstica de una enfermedad familiar. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver en la anamnesis, ¿no? En el examen físico, ustedes saben ya que hay un orden, ¿no? Un orden en cuanto al examen físico, ¿no? Que tenemos que seguir para que no se nos pierda nada, ¿no? Que no se nos pierda nada. Entonces, el examen físico, nosotros podemos comenzarlo, pues, por las funciones vitales, ¿no? Tomándole su presión, su frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia respiratoria, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que ver para comenzar el examen físico, ¿no? De ahí ya vienen los diferentes órganos, ¿no? Cabeza, cuello, ¿no? Tórax, abdomen, extremidades, ¿no? No, tiene que seguir un orden para que no se nos escape nada, ¿no? Desde el punto de vista cardíaco, pues, inclusive tenemos que palpar los pulsos, ¿no? Palpar los pulsos para, en forma diferencial entre una extremidad y la otra, ¿no? Porque a veces hay lesiones obstructivas arteriales que pueden ayudarnos mediante la palpación a llegar, pues, a un diagnóstico, ¿no? La semiología es muy importante, ¿no? El resumen semiológico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que observa en el paciente? ¿No? Por ejemplo, ustedes pueden ver un paciente con dificultad respiratoria, ¿no? Tenemos un síndrome disneico. Entonces, nosotros tenemos que llevar desde el punto de vista cardíaco, ¿no? Si el paciente está en la sala de cardiología, desde el punto de vista cardíaco, pero no descartar las otras causas también de una disnea, ¿no? Que puede ser respiratoria, puede ser inclusive hematológica, puede ser cardíaca por insuficiencia cardíaca, ¿no? Es muy importante este síntoma desde el punto de vista cardíaco porque hay pacientes inclusive desde el punto de vista hematológico presentan anemia severa y llevan la consulta pues con la sensación de falta de aire. Entonces ya cardiología uno va a decir, debe tener algo cardiológico. Uno examina, los ruidos cardíacos están rítmicos, están taquicárdicos, ¿no? Pero no hay soplos, no hay arritmias. Entonces, nosotros tenemos que descartar otras patologías. Una de las patologías más frecuentes, no cardíacas, es la anemia. Hay pacientes pues que vienen a cardiología porque tienen esa sensación de falta de aire y los pacientes generalmente pues la relacionan
un cuadro cardíaco, ¿no? Pero hay que destacar siempre, pues, esta patología que le digo, la parte de la anemia, ¿no? En cuanto al examen físico, pues, la medicina es una ciencia y un arte, ¿no? Por ende, pues, hay una técnica para cumplir nuestro propósito, ¿no? Durante la evaluación técnica, ¿no? Durante la evaluación técnica, nosotros tenemos que tener un orden, ¿no? Una probabilidad, una profundidad de las preguntas y la actitud general del médico en el examen físico, ¿no? Entonces, se debe desarrollar aún más pues, la observación, ¿no? Y la experimentación. Las dos características básicas pues, de la ciencia fisiológica. Y esto cómo se consigue? Esto se consigue mediante el orden en el examen, ¿no? El empleo de maniobras semitécnicas, algunas de ellas pues regladas desde hace mucho tiempo, ¿no? Como por ejemplo la palpación hepática, ¿no? ¿Qué maniobras debemos hacer para ver si hay una hepatomegalia, ¿no? Un crecimiento del hígado, que desde el punto de vista cardíaco nos puede estar indicando de que hay algo en el lado derecho del corazón, ¿no? O sea, a nivel del ventrículo derecho, a nivel de la válvula tricúspide, a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Lo cual va a hacer que aumente la presión venosa en el lado derecho y va a producir de forma progresiva pues edema y en forma ascendente hepatomegalia, ¿no? Y agitación yugular, que son signos pues cardiológicos o semiológicos de una insuficiencia cardíaca derecha. Pues. Entonces, el médico siempre tiene que estar vigilante, ¿no? Tratando de ampliar en todo lo posible su percepción de síntomas y signos, ¿no? De los síntomas y signos en el paciente para poder ayudarnos a llegar a un diagnóstico, ¿no? Otra cosa es conviene que el ambiente donde se realice el examen, ¿no? Sea luminoso, ¿no? O sea, que haya una luz adecuada para ver, pues, por ejemplo, la coloración de la piel y mucosa, ¿no? Que sea un ambiente en cuanto a temperatura templada y silenciosa y que no haya, pues, límites de tiempo para su realización. O sea, uno tiene que examinar en forma paciente y no interesa el tiempo en que te demores, sino llegar a una sospecha diagnóstica, ¿no? El enfermo, pues, estará acostado o con una almohada, ¿no? Generalmente cubiertos con una bata, ¿no? Para respetar su intimidad y esto de tranquilidad, sobre todo a los pacientes de sexo femenino, ¿no? Pacientes de sexo femenino. El médico, pues, deberá estar situado siempre a la derecha del paciente. O sea, el examen físico, nosotros lo realizamos, nos colocamos en el lado derecho del paciente, no en el lado izquierdo. Uno puede estar sentado o parado, según como ustedes se sientan cómodos, ¿no? Aunque se pondrá después pues, cuando las maniobras a efectuar así lo requieran, ¿no? En forma sucinta se puede decir pues que primero se mira la inspección, ¿no? Luego se toca la palpación, ¿no? Luego se golpea, o sea, la percusión, y luego se escucha, que viene a ser la ocultación. En ese orden, ¿no? Entonces viene inspección, o sea, mirar al paciente, tocar, que viene la palpación, luego el golpeo, ¿no? El golpear determinada zona, por ejemplo, del abdomen, o inclusive del tórax, ¿no? La percusión, y lo que se escucha, la auscultación, en ese orden, ¿no? Entonces, es inspección, palpación, percusión y finalmente la auscultación. En ese orden nosotros vamos a informar el examen físico, ¿no?
El examen pues se realiza de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, en una forma topográfica, ¿no? De forma ordenada, cabeza, cuello, tórax, abdomen, ¿no? Extremidades, hablando pues todos los aparatos y sistemas, ¿no? En ese orden, uno tiene que acostumbrarse en el examen físico a tener un orden, ¿no? Un orden para que no se nos escape nada, ¿no? De ahí vienen pues los exámenes ya instrumentales, ¿no? Como la termometría, la determinación de la presión arterial, ¿no? La observación externa de las conjuntivas oculares, ¿no? Etcétera, ¿no? Pueden verse muchas cosas solamente con la infección, ¿no? Lo primero que se debe efectuar, si es posible, ¿no? Es la medida del peso, ¿no? Y la altura. Y es probable que si no se realiza de entrada, uno lo olvide. Entonces, comenzamos por eso, ¿no? El dato del peso es fundamental, pues, porque tenemos que compararlo con las mediciones siguientes durante la evolución. Por eso un paciente que llega con insuficiencia cardíaca, donde hay retención de líquido, ¿no? Hay retención de líquido, se le debe pesar al ingreso para nosotros evaluar el tratamiento que instalamos, si está siendo efectivo o no, ¿no? Por eso el control de peso es importante al inicio para poder compararlo posteriormente durante su evolución. Como cada uno de los capítulos, el examen físico se describirá en profundidad, ¿no? En las partes correspondientes y tenemos que tener pues las nociones básicas y de orientación de cada uno de los elementos que nosotros evaluamos, ¿no? Es importante la impresión general cuando uno ve al paciente, ¿no? El estado de conciencia, ¿no? Que va desde la vigilia hasta el coma, ¿no? El paciente está consciente o no está consciente, si el paciente está en coma, ¿no? Pasando pues por la somnolencia y el estupor en algunos pacientes, ¿no? La orientación también temporoespacial, ¿no? Se investiga mediante preguntas como qué día es hoy, dónde estamos, cuántos años tiene, ¿no? ¿Quién es por ejemplo, el médico que lo está viendo? Porque uno tiene que decir su apellido, su nombre cuando uno se presenta al paciente y al siguiente día podemos evaluar esa orientación también de tiempo espacial, ¿no? Son preguntas que a veces nosotros no hacemos, pero que son importantes, ¿no? La actitud o la postura, ¿no? Está dada pues por la relación que mantienen los distintos elementos del cuerpo entre sí, ¿no? Si no se observan anormalidades, se consignará pues una actitud pues compuesta, ¿no? Hay actitudes características como la posición plegaria maometana, la ortopnea, ¿no? Que es la intolerancia al decúbito, se presenta sobre todo pues en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? En cuanto a la actitud o postura, en cuanto a la posición de decúbito, también se define como la posición que adopta el paciente que está acostado en la cama, ¿no? O en la camilla. Así se describirá el decúbito dorsal, cuando el dorso del cuerpo se apoya sobre la cama, ¿no? O sea, cuando el dorso del cuerpo se apoya sobre la cama, el paciente se encuentra en el decúbito dorsal. Cuando el dorso del cuerpo se apoya en la parte contraria, nosotros hablamos de una posición ventral, ¿no? En caso contrario a la posición del decúbito dorsal.
bien lateral izquierdo, o en posición lateral izquierda, o en posición lateral derecha. Es importante señalar si el decúbito, ¿no?, es indiferente o obligado o preferencial, ¿no? Entonces, el decúbito obligado lo pueden tener por un cuadro doloroso, ¿no?, que impide que adopten una posición semisentada, ¿no? O de repente es la preferencia del paciente de estar así, ¿no? Por ejemplo, en casos pues, de un problema de cólico biliar, ¿no?, cólico hepático, la peritonitis, ¿no?, traumatismos, ¿no?, que ha tenido el paciente, ¿no? O también bien está en una posición activa o pasiva, ¿no? En el primer caso, en la parte activa, el enfermo se moviliza voluntariamente en el momento, en el segundo, ¿no? Y si existe algún impedimento, también hay la movilización inactiva, que no permite pues una movilización adecuada. Entonces, todo eso nosotros tenemos que observar en el examen físico, ¿no? En cuanto al hábito constitucional, puede ser, por ejemplo, atlético, ¿no? Sea mediolíneo, ¿no? Los atléticos se le llaman mediolíneo, ¿no? O longilíneos, que son los asténicos, ¿no? O plurilíneo, que es el pícnico, el gordito, ¿no? Entonces, el mediolíneo es el normal, ¿no? Los longilíneos son los, o asténicos son los pacientes que son sumamente delgados, ¿no? Y el brevilíneo son pacientes subidos de peso, ¿no?, de forma clínica, que dicen, ¿no? Para su clasificación deben tener en cuenta la estatura, ¿no?, la longitud de las extremidades, el perímetro torácico y abdominal, ¿no?, la adiposidad, ¿no?, y el desarrollo muscular. Todo eso nosotros tenemos que observar, ¿no?, y hacer las mediciones respectivas, ¿no?, para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? En cuanto a las fases, ¿no? En cuanto a la fase, corresponde pues a los gestos, ¿no?, del paciente. O sea, si hay una fase dolorosa, hay una fase somnolienta, ¿no? En eso nos ayuda hay una fase en la cual nosotros tenemos que ver también el color, ¿no?, y la simetría del rostro. Si el paciente está de una coloración de piel y mucosa normal, si hay palidez, si hay cianosis, ¿no? Si hay simetría de la parte del rostro, ¿no?, o hay asimetría. Todo tenemos que ver. Cuando no hay alteraciones, se denomina pues la fase compuesta, ¿no? O sea, es una fase normal. Es fase pues característica como en el paciente que sufre de Parkinson, es el de jugador de póker, que le dicen, ¿no? O la hipertiroidea, ¿no? O también la de la luna llena, que es en el síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, es importante, o sea, la fase nos ayuda también a hacer una diagnóstica y un diagnóstico, nos ayuda también a una sospecha de este, ¿no? Es importante también en el examen físico ver el estado de nutrición. El estado de nutrición, ¿no? El estado de nutrición es difícil de evaluación, entonces nosotros, si es difícil la evaluación clínica y no puede inferirse solo del peso corporal o la magnitud del panículo adiposo. Entonces, tenemos que ver cómo está ese panículo adiposo en el paciente, ¿no? Si está normal, está disminuido, para que nos va a ayudar también. Pacientes con insuficiencia cardíaca ya de larga data, pueden llegar, pues, inclusive a la caquexia, ¿no? Con pacientes ya crónicos, ¿no? En cuanto al estado de hidratación, se evalúa mediante pues, la inspección y la palpación, ¿no?
son signos de deshidratación, signos pues de pliegue. Nosotros tenemos que examinar también la lengua, ¿no? Hay sequedad de mucosas en la lengua, inclusive examinar pues las axilas, las axilas en estos pacientes deshidratados están secas, ¿no? Son evidencias pues también de sobrehidratación, o sea, cuando hay edema, ¿no? El signo de la fobia, ¿no? Se pone pues, en manifiesto pues la presencia de un edema, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca derecha, que es uno de los síntomas principales de la insuficiencia cardíaca derecha, el edema de miembros inferiores, entonces cuando nosotros hagamos una digitopresión, va a mantenerse esa zona donde hacemos la digitopresión, se toma la forma pues de la yema del dedo, ¿no? Dejamos una huella ahí, ¿no? Y eso nos indica pues de que hay retención de líquido también a nivel de las extremidades, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Un momentito, ¿ya? Un ratito. Entonces, como ustedes pueden ver, pues todo el examen físico, desde el punto de vista cardíaco, nos puede pues, llevar junto con la anamnesis a un diagnóstico hasta un 80% de diagnóstico, ¿no? O sea, el anamnesis, el examen físico es lo más importante para llegar a un diagnóstico probable, los cuales vamos a confirmar con los exámenes pues, auxiliares, ¿no? Entonces, en el aparato, por ejemplo, en el tórax, ¿no? En el tórax se examinan pues los aparatos respiratorios y circulatorios, ¿no? En general, pues se observará cómo está conformada la caja torácica, ¿no? Para poner pues en evidencia aspectos constitucionales, ¿no? O malformaciones, ¿no? Como el tórax, un tórax piriforme, un tórax en carena, un tórax en tonel, ¿no? Característicos en los pacientes pues enfisematosos. Entonces ya observando, como les digo, el tórax, ya podemos también tener una sospecha diagnóstica, ¿no? Se buscarán pues asimetrías, ¿no? Cambios de color, movimientos, ¿no? Latidos y tumoraciones. Entonces, todo eso tenemos que buscar a nivel del tórax, ¿no? En los pacientes de sexo femenino se pueden pues, llegar a examinar las mamas, ¿no? Siempre con la anuencia pues, de la paciente, ¿no? El aparato, en cuanto al aparato respiratorio, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir en la inspección? El tipo respiratorio, ¿no? El tipo respiratorio puede ser de dos tipos, ¿no? Un tipo masculino o costo abdominal y femenino o costal superior, ¿no? El masculino costo abdominal y el femenino es costal superior. Se puede modificar pues por patologías a nivel torácicas o a nivel abdominales. Es importante también en cuanto al aparato respiratorio ver la frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria normal está entre 16 a 25 respiraciones por minuto, ¿no? Un promedio de 18 a 20 respiraciones por minuto, es lo normal. Hablamos de taquipnia cuando se aumenta la frecuencia respiratoria y bradipnia si hay disminución de esta frecuencia respiratoria, ¿no?
es importante también ver la profundidad de la respiración. Hay pacientes que llegan a la urgencia con una respiración muy superficial, ¿no? Entonces, la respiración puede ser superficial, o sea, hipopnea, se llama hipopnea, o profunda, la batipnea, ¿no? Eso también nos ayuda a llegar a una sospecha de diagnóstico. En la palpación pues se buscarán cambios de temperatura, ¿no? Vamos a buscar nódulos, puntos dolorosos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a buscar, por ejemplo, desde el punto de vista cardíaco, el choque de punta. ¿En dónde se encuentra? El choque de punta normal, pues, está en la línea media clavicular, ¿no? Quinto espacio intercostal izquierdo. Entonces, esa es la ubicación desde el punto de vista cardíaco del choque de punta. Cuando hay desplazamiento por fuera de la línea media clavicular y por debajo del quinto espacio intercostal, podemos tener la sospecha de que el paciente tiene una cardiomegalia, ¿no? Sobre todo del ventrículo izquierdo, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Más adelante vamos a ver eso también cuando entremos a la parte ya de tórax y palpación. Un ratito que tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? ¿Todo bien? Entonces, digamos que en la palpación, pues, desde el punto de vista cardíaco es importante evaluar el choque de punta, ¿no? El choque de punta. Y el desplazamiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Por fuera de la línea media clavicular y por debajo del quinto espacio intercostal izquierdo. Para la palpación, nosotros del ventrículo derecho, lo hacemos en la línea paraesternal derecha, ¿no? Con la base de la palma de la mano, con una depresión. Cuando hay crecimiento del ventrículo derecho, nosotros vamos a tener el impulso del ventrículo derecho. Entonces, lo que vamos a sentir nosotros es el impulso del ventrículo derecho, ¿no? Luego tenemos la palpación a nivel de los tórax de las bases pulmonares, ¿no? Entonces, la palpación va también a explorar la expansión de los vértices y de las bases pulmonares. En caso, por ejemplo, de derrames, ¿no? Estos están disminuidos, ¿no? La elasticidad del tórax, las vibraciones vocales. Todo eso evaluamos con la palpación. En la percusión, ¿qué vamos a evaluar? En la percusión vamos a evaluar la presencia de sonoridad, ¿no? Si hay matidez, ¿no? O si hay submatidez en las distintas regiones, pues estudiará pues, la excursión de las bases pulmonares y se percutirá también, inclusive hasta uno tiene que percutir hasta la columna para poder determinar si hay algo patológico. En la ocultación, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar pues, los ruidos respiratorios, si el ruido respiratorio pasa de forma adecuada en ambos campos pulmonares, ¿no? Si son ruidos cardíacos, ruidos respiratorios normales, ¿no? En las distintas regiones, ¿no? Un murmullo vesicular, una respiración brónquica, si hay una respiración broncovesicular, ¿no? Todo eso lo vamos a ver con la ocultación en el punto de vista respiratorio. O la aparición pues, de ruidos agregados, ¿no? Pacientes que llegan sin ruidos agregados y de repente se descompensan durante su hospitalización. Entonces de repente vamos a encontrar la ocultación que antes no habían estertores,
podemos encontrar estertores húmedos, ¿no? Que son los crepitantes, ¿no? Los crepitantes, o podemos también encontrar frotes en caso de pericarditis, ¿no? Podemos encontrar frotes pericárdicos, ¿no? La ocultación de la voz también puede proporcionar datos de importancia, como la tirolista, áfona, ¿no? Escuchar con claridad la palabra articulada, ¿no? Dicha en secreto, ¿no? O la broncofonía, se escucha pues claramente la voz normal, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver pues en la palpación, en la percusión, en la ocultación, ¿no? En el sistema pues, circulatorio, la infección se observa pues, los latidos también localizados y generalizados, ¿no? El choque de punta, como decía, es habitualmente palpado pues, y situado en el quinto espacio intercostal por dentro de la línea media clavicular, ¿no? O sea, esos son el límite máximo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista circulatorio, en la palpación también podemos describir los fémitos o frotes, ¿no? Estos fémitos o frotes, los fémitos que son las turbulencias que producen las patologías valvulares, ¿no? O los frotes cuando hay una inflamación a nivel del pericardio. Nosotros podemos palpar esas, podemos percibir tanto los fémitos como los frotes, ¿no? La percusión, ¿no? La percusión en el tórax carece, pues, de una aplicación práctica en cuanto a delimitar el área cardíaca. Antes, puede ayudar la percusión para ver si el área de matriz cardíaca aumenta en determinado momento, ¿no? La ocultación, pues, se escuchará pues, los ruidos patológicos, ¿no? Soplos, arritmia, ¿no? Los silencios secundarios, pues, o disminución de los ruidos cardíacos en caso de derrame pericárdico, ¿no? El examen, pues, también de los pulsos periféricos desde el punto de vista circulatorio es importante, ¿no? Tenemos que ver el pulso carotídeo, el pulso radial, el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior, el pulso medio, ¿no? Por ejemplo, en una coartación de aorta, ustedes van a tener pulsos de intensidad aumentada en las extremidades superiores, ¿no? Las extremidades superiores, y pulsos disminuidos en las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, es importante la palpación de los pulsos, ¿no? El pulso carotídeo, ¿no? Que se altera también en caso, por ejemplo, de una insuficiencia vascular aórtica, ¿no? Un pulso saltón, ¿no? Carotídeo. Entonces, todo eso tenemos que ver y conforme vayamos avanzando en la práctica, yo le digo práctica entre comillas, porque realmente la práctica debe ser presencial, ¿no? Con el paciente al lado. Bueno, en esta situación haremos lo posible poco a poco de tratar de hacerlo mejor para que ustedes puedan hacer un buen examen físico y una buena anamnesis, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al tórax. En cuanto al abdomen, en el examen de abdomen, pues, ¿qué vamos a investigar? Vamos a investigar el aparato digestivo y el geniturinario, ¿no? Desde el punto de vista cardiológico, lo que vamos a ver a la inspección se observará, pues, si hay simetría, ¿no? En cuanto a los hemiabdómenes, ¿no? La presencia de cicatrices, producto de una cirugía, ¿no? Podemos ver si hay circulación colateral, ¿no? En el abdomen, en caso pues, de cirrosis hepática, vamos a encontrar ya circulación colateral, o latidos abdominales, ¿no? Que nos indican probablemente que hay un aneurisma de aorta abdominal. Entonces, es importante también el examen, pues, del aparato de la zona abdominal, ¿no?
Luego también vamos a la palpación, vamos a tener que hacer una palpación superficial primero y una profunda, ¿no? Una profunda nos va a permitir pues examinar las vísceras huecas, ¿no? El marco colónico o los órganos también sólidos como el hígado, el vaso y riñones, ¿no? Desde el punto de vista cardíaco es importante la palpación a nivel abdominal, ¿no? Como les repito, cuando hay una insuficiencia cardíaca, nosotros podemos encontrar, pues, aparte del edema, hepatomegalia, o sea, visceromegalia, ¿no? Hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? O sea, hígado, vaso, aumentado de volumen, ¿no? En la percusión también es útil para el diagnóstico pues, de la citis, ¿no? Pacientes que tienen cirrosis cardíaca, ¿no? O sea, hepática secundaria a un problema cardíaco, ¿no? Para determinar la presencia de ascitis, ¿no? Con la presencia de una matidez desplazable, ¿no? Entonces nosotros palpamos o percutimos el lado derecho del corazón, por ejemplo, del abdomen, percutimos y vamos a encontrar una matidez a ese lado. Y lo colocamos de cúbito lateral izquierdo, o sea, el lado contrario, y percutimos la misma zona y ya vamos a encontrar sonoridad. A eso se llama matidez desplazable, ¿no? Y así ustedes tienen que ir avanzando, ¿no? En cuanto al examen físico, ¿no? Entonces, estos datos, pues, la parte semiológica está constituido, pues, por los datos positivos de la anamnesis y del examen físico, ¿no? Cumple una doble finalidad, ¿no? Por un lado, es una historia clínica abreviada de fácil y rápida lectura, y por el otro lado, sirve de base para las consideraciones diagnósticas. Nosotros a veces, cuando el paciente ingresa, hacemos una nota de ingreso, una nota resumida y rápida, ¿no? Para ver la causa por la cual ingresa. Es una nota de ingreso. Y luego podemos hacer ya un examen más minucioso, ¿no? Que nos lleve a una mejor, a una mejor sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, las consideraciones diagnósticas, ¿en qué se fundamentan? Se fundamenta, pues, en los síndromes clínicos, ¿no? que surgen de los signos y síntomas recogidos, pues, a través, pues, de la anamnesis, a través del examen físico, ¿no? Sobre la base de estos síndromes, pues, se harán, pues, adquisiciones o disquisiciones diagnósticas, ¿no? Diferenciales. Y también se arriba a uno o más diagnósticos presuntivos, ¿no? O sea, nosotros tenemos diagnósticos presuntivos y una vez confirmado nuestro diagnóstico presuntivo, hacemos el diagnóstico definitivo, ¿no? Un diagnóstico presuntivo anatómico, funcional o etiológico, ¿no? Que nos va a orientar, pues, a un plan terapéutico, ¿no? Y los estudios complementarios necesarios para alcanzar el diagnóstico definitivo, ¿no? Se les debe considerar como la parte más importante de la historia clínica, ¿no? A todo este examen anamnésico y físico, ¿no? Ahora, para esto, pues, hacemos todo este tipo de exámenes porque es la base, ¿no? Para la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas, ¿no? O sea, una buena anamnesis, un buen examen físico constituyen, pues, las decisiones diagnósticas y terapéuticas, constituyen el medio idóneo para optimizar, pues, las ecuaciones de llamados costo-beneficio o riesgo-beneficio, ¿no? Eso es en cuanto a la historia de ingreso, ¿no? A la historia de ingreso. En la evolución, de ahí viene ya la evolución diaria, ¿no? La historia clínica, ¿no? Pues, o sea, la historia clínica no finaliza con el examen físico, ya que se debe, pues,
observar al paciente con posterioridad, ¿no? O sea, por eso uno tiene una o dos visitas diarias, ¿no? Hay servicios que hacen visita en la mañana, ingresan en la tarde, los colegas y también pasan su visita, ¿no? Entonces, la historia pues no finaliza solamente con el examen físico de ingreso, ¿no? Sino tenemos que seguir una evolución, ¿no? En la evolución diaria del paciente internado pues se deben consignar ¿qué datos? La temperatura, como he dicho, el peso, la diuresis, el pulso, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, etcétera, ¿no? Es importante eso, ¿no? De consignar todos esos datos en forma diaria, ¿no? Hay también en la evolución diaria, porque nosotros cuando hacemos la historia clínica y, por ejemplo, tenemos duda de algún problema digestivo, hacemos pues las interconsultas, ¿no? Entonces tenemos que ver los informes de las consultas realizadas a los especialistas, ¿no? Tenemos que llevar un informe del tratamiento instituido, ¿no? Sus resultados, o sea, de cómo evoluciona el paciente evoluciona favorablemente o no con ese tratamiento. Si hay alguna modificación, tenemos que consignarlo también en la historia clínica y también la presentación pues, de reacciones adversas al tratamiento, ¿no? Entonces, también la evolución general de la signo-sintomatología que motivó pues, el internamiento del paciente, hay que también evolucionarla, ¿no? ¿Qué aparece durante esta evolución, ¿no? En conclusión, pues la historia clínica pues, es la narración ordenada, ¿no? Y detallada de los conocimientos psicofísicos y sociales, ¿no? Psicofísicos y sociales. Entonces, pasados y presentes referidos pues a una persona que surgen pues de la anamnesis, del examen físico, de la elaboración intelectual del médico, ¿no? Que permiten pues emitir un diagnóstico de salud o de enfermedad, ¿no? Debe descartarse la importancia de la exactitud y la claridad de los conceptos vertidos en ella, ¿no? O sea, tenemos que ser claros y exactos, ¿no? Ya que constituye el único documento valedero, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista legal. O sea, la historia clínica es un documento legal. Cualquier cosa que pase, ese documento va a ser usado en cualquier denuncia que nos hagan. Por eso es importante apuntar todo lo que observemos durante el examen del paciente, durante su evolución del paciente, ¿no? Para que no haya ningún contratiempo, ¿no? Hay que ver cómo está la situación cotidiana del enfermo, su evolución, los resultados de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas, ¿no? La historia clínica, pues, no debe ser un simple registro, ¿no? Estático, sino debe transformarse, pues, en un instrumento, pues, dinámico, estructurado y creativo, orientado, pues, a resolver los problemas del paciente, ¿no? Tiene que ser conciso, convincente y completa la historia clínica, no en una forma difusa. Nosotros tenemos que centrar esta historia clínica en la probable sospecha diagnóstica, ¿no? Sacarle, como le digo, el mayor provecho para llegar a un diagnóstico adecuado, ¿no? Esta debe servir al médico, ¿no? Al médico experimentado, pero también ser inteligible, ¿no? Para el estudiante, o sea, debe también ayudar a que el estudiante, ¿no? Aprenda más, observe más, ¿no? Y debe permitir, pues, la libertad de expresión a los médicos más perceptivos
¿no? Y a la vez cumplir, pues, cumplir una forma de llegar, pues, a un diagnóstico, ¿no? Nosotros, conforme vayamos avanzando, vamos a ver sobre la parte del punto de vista cardíaco, vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver sobre la anatomía y fisiología del corazón, ¿ya? En la próxima clase. Campuzano. Campuzano. ¿Has escuchado, no? Sí. ¿Ya? Anatomía y fisiología del corazón. Así es, ¿ya? Para que así ustedes puedan entender los síntomas y signos, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico, ¿ya? Eso lo vamos a ver el día lunes, ¿ya? ¿Cuándo tienen teoría les han programado todavía? Ayer creo que han hecho una teoría con el doctor Orellana, ¿no? Sí. Ya. ¿Ayer qué han hecho con el doctor Orellana? También historia clínica. Ya. Y en cuanto a lo que ha hablado el doctor, ¿qué conclusiones han sacado ustedes? En cuanto a la historia clínica de la cual ha hablado el doctor Orellana. ¿Ya? ¿Han entendido? ¿No han entendido? ¿Hay alguna pregunta en especial? Ustedes tienen que preguntar. Si tienen duda, no se queden con la duda. Tienen que preguntar, ¿no? Doctor, una Sí. pregunta. Sí, dime. Respecto a la estructura de la historia clínica, yo una vez he estado cuando todavía se podía entrar a los hospitales. Ya. Por algún momento escuché que habían como diferentes tipos de historia clínica dependiendo de si era un paciente ambulatorio o eres un paciente de piso. No sé si podría explicarme más Claro, eso. Escuché algo. claro, es que el paciente ambulatorio viene por un síntoma, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a decir, acá en cardiología, ¿no? El paciente viene porque tiene dolor de cabeza, o sea, cefalea, o viene porque tiene palpitaciones, ¿no? Es diferente un paciente ambulatorio que viene, que está estable, ¿no? A un paciente que ingresa por emergencia. Generalmente después los pacientes desde el punto de vista cardíaco ingresan por emergencia, la gran mayoría, ¿no? Son pacientes pues que vienen con infarto de miocardio, son pacientes que vienen con una angina inestable, son pacientes que vienen con insuficiencias cardíacas, ¿no? Son pacientes que vienen pues con arritmias malignas, ¿no? Que requieren inclusive de aparatos de cardiodesfibriladores. O sea, uno en la parte ambulatoria, uno puede hacer su sospecha diagnóstica, siguiendo también los pasos que hemos hablado, ¿no? O sea, hacer una anamnesis dirigida de acuerdo al síntoma del paciente, un examen físico de acuerdo, ya cuando el médico conversa con el paciente en cuanto a sus síntomas, ya el médico en consultorio ya va pensando las probabilidades diagnósticas, ¿no? Entonces ya va directo a un examen más dirigido, por ejemplo, pacientes que vienen con cefalea, mareos. Entonces, ¿qué hace uno en consultorio? Lo examina. ¿Qué examina? Examina su presión, ¿no? Si es adecuada o no sus valores. Puedes examinar el cuello para ver las carótidas, a ver si hay soplos o no hay soplos. ¿No? Si hay hay consultorios ahora la mayoría
de consultorios acá en el hospital ya no tienen, antes tenían camillas, ahora ya no. Entonces, uno tiene que examinarlo en forma sentada, ¿no? Sentada o parada, ¿no? Entonces, la diferencia es pues que, como te digo, un paciente hospitalizado, desde el punto de vista cardiológico, la mayoría son emergencias que suben al piso, ¿no? Un paciente ambulatorio es un paciente estable, ¿no? Que probablemente tenga una patología o no, pero que de todas maneras uno tiene que hacer una buena anamnesis y un buen examen físico, y tiene que estar dirigido, ¿no? Porque si no, acá nosotros, por ejemplo, cardiología, en una hora tiene que ver 4 pacientes, en una hora. Entonces, es un cuarto de hora por paciente. Entonces, ahí, acá en forma ambulatoria es diferente a un paciente hospitalizado. El paciente hospitalizado es más complejo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Campos, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, Campos. sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Buenos días, doctor. Buenos días, Si ¿cómo está? ¿Qué cometemos tal? si cometemos un error, ¿se podría corregir así? ¿O cómo se puede hacer? ¿Cómo se podría hacer? Claro, eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? O sea, una anamnesis, por eso la anamnesis del examen físico nos va a evitar llegar a errores, ¿no? Una buena anamnesis, un buen examen físico nos va a llevar a evitar errores, ¿no? Son errores que se pueden corregir, o sea, ¿cómo lo corriges? Llegando al diagnóstico verdadero, pues, ¿no? O sea, tú puedes sospechar por ejemplo, de una angina inestable, ¿no? Con cambios electrocardiográficos, ¿no? Le tomas su electrocardiograma, hay cambios de tipo isquémico en el electrocardiograma, ondas T negativas, por así decirlo, ¿no? Y tú pones ahí insuficiencia coronaria o angina inestable. Pero es un cuadro de un síndrome de dolor torácico. Entonces, un síndrome de dolor torácico tiene sus síntomas, ¿no? Que pueden ser de una patología, por ejemplo, puede ser de una insuficiencia coronaria o puede ser también de un derrame pericárdico. Entonces, ¿cómo lo puedes diferenciar? En cuanto al tipo de dolor, ¿no? El dolor coronario es un dolor opresivo, ¿no? A veces uno le pregunta, ¿y dónde le duele? Le pregunta al paciente. Y el paciente a veces responde, no doctor, no me duele, me oprime. O sea, ellos no describen como dolor, ¿no? Sino como opresión. Un peso en el pecho. Es el dolor característico de un problema coronario. En cuanto al el dolor pues, coronario tiene un tiempo de duración determinada, ¿no? Por ejemplo, una angina inestable, ¿no? Donde no hay lesiones de placa, no es una placa crónica, ¿no? Que ya está ocluyendo en un 70% la luz del vaso y se presenta pues con los esfuerzos, ¿no? O sea, doctor, yo camino 3, 4 cuadras y me viene el dolor, paro y me pasa, ¿no? ¿Y cómo es la molestia? Es una opresión, doctor, tengo un peso en el pecho, dice, ¿no? Ah, probablemente sea una angina, ¿no? El dolor de tipo pericardítico, ¿no? Es de otro tipo, ¿no? Es un tipo punzante, intermitente, ¿no? Que cambia con la posición, ¿no? Dura horas. Entonces, y a eso nos aleja la policía. Por eso la anamnesis y el examen físico es muy importante.
importante, ¿no? Es muy importante para evitar errores, ¿no? Y hacer un adecuado tratamiento. Por eso que, como decía, ¿no? La anamnesis y el examen físico nos dan en el 80% del diagnóstico, pero ya vienen los exámenes de ayuda diagnóstica, ¿no? Desde el punto de vista cardíaco, el ecocardiograma, el electrocardiograma, el Holter, que es un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas, el MAPA, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y ahora hay la tomografía espiral multicorte coronario, ¿no? Hay resonancia del corazón, ahora hay cualquier cantidad pues, de exámenes de imagen, ¿no? Que nos llevan al diagnóstico ante una sospecha clínica que nos llevan, pero nosotros no vamos a pedir todo así por pedir, ¿no? Tenemos que pedirlo ya con una sospecha diagnóstica y estos exámenes son para confirmar el diagnóstico, ¿no? Para confirmar el diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, si no, uno pide, pero uno tiene que pedir con base, ¿por qué lo pides, no? ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? ¿No? Y los errores, como le digo, nosotros lo evitamos haciendo una buena anamnesis, teniendo averiguar sus antecedentes, es muy importante, todos sus datos personales, ¿no? Por eso es importante también ver el motivo de la consulta, cuál es su síntoma principal de la consulta, ¿no? Sus antecedentes familiares, antecedentes personales, ¿no? Antecedentes patológicos. También todo lo que nosotros tenemos que hacer en la historia clínica para poder llegar a un diagnóstico, como decía, anamnesis y examen físico nos dan el 80%. El resto de exámenes es el 20%. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No hay pregunta. Entonces el día lunes, y el domingo les mando la invitación de la hora, ¿ya? Lo más probable es que sea temprano, ¿ya? Esa es Muy bien. ¿Y no hay otra pregunta? Doctor, una curiosidad justo sobre este tema. Dime. En algún momento, por ejemplo, como en su experiencia, puede encontrar de pronto a un paciente que de casualidad fingió una enfermedad y qué tan fácil es en el examen físico, por ejemplo, o en la anamnesis mismo, darse cuenta de eso. Por ejemplo, un paciente que de pronto quería un descanso médico por alguna razón. ¿Se puede ver eso en esta etapa? Claro, no, es que tú no puedes, o sea, en la primera consulta, si tú no confirmas tu sospecha diagnóstica, porque hay gente que viene por un descanso médico y te inventa, ¿no? Entonces tú tienes que, por eso le voy a repetir, una buena anamnesis y un buen examen físico va a confirmar lo que el paciente te quiere decir o lo va a descartar, ¿no? O sea, uno para el examen, descanso médico tiene que confirmar tu diagnóstico.